Arratzalde ondana, hasiera emango dutzeko ohiko osoko batzarreko pleno honi, presentziala egingo dugu, aspaldiko partez, aurrera jarraituko dugu. Gai zerrendako lehenengo puntua, aurreko batzarretako aktak onartu. Primer punto del orden del día, aprobación de actas de sesiones anteriores. Eso se komentatzeko, punto honetan. Bai. Aktako azkenengo puntuan, azkentariko puntuan, hor galderaren eskarietan, agertzen da zelan, Javik esan zaben, ni joan nintzela arkitektaren bulegora hartzera informazioa eta espedientea kontsultatzera, eta basate zuen edozein modutan edo ezin dela joan. Gero nik horri erantzun baten monotzen, eta ez daki justo hor moztuko zan plenoa, o lo que sea, nigo nitxe egiten, eta erotan akala da, ni zintzela sartu edozein modutan. Ados nahu Javik esaten dagoena baz, ezin dela sartu edozein modutan, hori holan da, baina ez hori izan kasua. Kasu izan zan, ni hartu nula dokumentazioa, kasu honetan alkatearen baimenarekin, eta hor badu lekuko bat dela dagoen administraria, berari zuk esan dutziozun. Erakusteko nire karpeta, eta bakarri duzten karpeta, eta ikusi nara. Horiak lagez dira. Esan hori izan da. Bai edo ez. Zuk ez duzun esan langileri erakusteko nire karpeta? Ez bai horreten ez sartu dira. Ez nahi sartu dira. Da, erantzun edar, ez? Bai edo ez? Zu sartu zinean, buru gara. Zure baimena baz? Ez. Zu sartu zinean. Miken, a ver, gezurretara zirela gara hain claramente, o sea, ya... Vale, parkatu. Bitu, lehenengo lau bera, administrari moduan, eta berak esango txu, Mikelek lehenengo puntuek hauz, esan dozune, jasoko dau aktan idazkarizek, eta bueno, ipiniko dauna, eta listo. Bai? Besterik? Ez. Venga, aurrera jarraitzen dugu. Bigarren puntua, Abadineko herri aurreskoletan umeak dituzten familientzako diru laguntzak arautzen dituzten oinarrien onarpena. Segundo punto del orden del día, aprobación de bases reguladoras de subvenciones a familias con hijos e hijas en las aurreskolas públicas del municipio de Abadiño. Mikel gauza bat, nabardu dago eginda, onartzen da akta, ezta? Bale. Bale, ez duzu, bale. Abadineko herri aurreskoletan umeak dituzten familientzako diru laguntzak arautzen dituzten deialdia eta oinarriak ekartzen duguz, pleno honetara. Eta diru laguntza ematearen xedea da, familia eta lana bateragarri egiten laguntzea, eta Abadineko aurreskoletan umeak dituzten familiei laguntzea aurreskolako zaintza eta hezkuntza gastuak ordaintzeko. Oinarri hauetan aldaketa txiki batzuk ekartzen duguz, onartu egizeteko pleno honetara. Eta da, orain arte abenduan eskatzen izen da diru laguntza hauek, familiak eskatzen izen da abenduan, eta abenduan egin beharrean aprobetxatuko da irailean deialdia egingo da, eta gero deialdian familiak eskatu ahal izango dabe diru laguntza hori aurreskoletako euren umeak eta subentzioa eta diru laguntza jasotzeko. 2021ko aurrekontuaren hornidura edo partida 13.000 eurokoa da, eta hori da aldaketarik eta nabarmena. Abenduan egin beharrean, irailean egingo dela, eta erabe bai, era telematikoan egiteko aukera egingo dabela familiak. Udale honen asmoa da, diru laguntzen ordenantza mantentzea, eta gero pixkanaka oinarriak aldatzen jutia. Eta hori da kasu honetan egingo dugunen, eta hasiko gara aldatzen aurreskoletako umeak dituzten familientzako diru laguntzakin. Decía que traemos aquí las bases para el cambio en las bases reguladoras de subvenciones a familias con hijos e hijos en las agroescuelas públicas del municipio de Abadiño. El objeto y la finalidad de la concesión de esta subvención y de estas bases es favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral,
colaborando en las cargas familiares derivadas del cuidado y educación de los menores inscritos en las agroescuelas públicas del municipio. Se hacen 2 pequeños cambios y el más significativo es que si hasta ahora las familias pues han solicitado esa ayuda en diciembre, a partir del año que viene se solicitará en septiembre y luego también lo podrán hacer de forma telemática. La partida para el 2021 y 2022 es de 13.000 euros y la voluntad de este ayuntamiento es mantener la ordenanza de subvenciones económicas e ir cambiando las bases, y empezamos a cambiar estas bases, que son las de las agroescuelas públicas del municipio de Abadillo, y traemos para su aprobación pues, estas bases que ya hemos previamente dictaminado y pasado por la Comisión de Euskera y Educación, que hoy se la dejartzen dugu nona. Gai horren inguruan komentatzeko, Bai, hori, egin dien aldaketak egokiak ikusten dugu, baina bai Bildutik proposatu nahi dugu, pleno honek hartu daizela konpromisue diru laguntzarako aurrekontuetan dauen dirue amaitu eskero eta prorrateatzera heldu behar bada, hori egin orduko beste partidaren batetik diru hartzeko, familia guztizek eukin daizien diru laguntza jasotzeko eskubidea. Ostalaritza eta komertzioen laguntzarako bonuekin egiten den moduen. Eta hori, gure bozka aldeko izango da, baina gai sail lotute bai komentatu nahiko nagan, hori 2020 zen Eusko Legebiltzarrin zelan dauen onartute testue aipatzen dauena familien egoera ekonomikoa eguneratu begiratzeko. Batez ere COVID-aren pandemiaren ondorioz, familia askoren baldintza ekonomikoek asko aldatu direlako. Eta orain dela 2 urte eukien baldintza ekonomikoek eta gaur egungoek ez bardinek familia askotan. Eta badauz herri zen hainbat familia, aurra eskolara apuntatu nahi dabi, lana bilatzen hasteko, baina, orain dela 2 urteko rentiaz ordainduen bidabe kuota altuena, baina, ointxe bertan dekien egoeriaz ezin dabe ordaindu. Baina ez badeki aurre eskolan ez dekien okzailu, orduen ezin dabe lanien hasi. Orduen pizkat, udal moduen patzuergoan parte garenez, egoera hau eguneratzeko eskaera egitea patzuergoari eskatzen dugu, gure herritarrek aukera eukin daizien, egoera ekonomikoari begire egun barik umia aurre eskolara erun alizeteko. Bitxuli, mesedez, aldo zuen. Nos dice que son los cambios que consideran adecuados, pero solicitan que lo que Bildu solicitaba del Pleno es que si la cantidad destinada a este fin se agotara y hubiera que prorratearla, que se traspasaran fondos de otras partidas para asegurar, garantizar que todas las familias tengan acceso a este servicio. Y luego ha hecho una mención al hecho de que la situación económica de las familias se ha modificado, se ha deteriorado a causa del COVID, y esa es una situación que habría que tener en cuenta en consonancia con las resoluciones adoptadas por el Gobierno vasco, y solicita que se pida al consorcio que se preste la ayuda necesaria para garantizar el acceso de los niños y niñas a las autoescuelas, más que la situación económica de los padres. Vale, nosotros comentar que al final, esta subvención para las agroescuelas es una subvención muy importante que ya se venía prestando a lo largo de estos años para poder conciliar la vida familiar, la vida laboral de las aitas y de las amas. Se ha hecho una pequeña modificación que ya ha comentado Miquel, que se trató en la Comisión de Educación y Euskera, y poco más tenemos que decir. Por supuesto, votaremos a favor desde el Grupo Independiente. Bozkaketara pasatuko gara, pasamos a la votación. Votos a favor de la aprobación de bases reguladoras de subvenciones a familias con hijos e hijas en las agroescuelas públicas del municipio de Abadiño. Aldeko botoak. Onartuta geratzen da bigarren puntua. Queda aprobado el segundo punto del orden del día. Aurrera jarraitzen dugu, gai zerrendako hirugarren puntuak dino,
EH Bilduren mozioa, Abadiñoko EH Bilduko udal taldearen proposamena 2022ko IAE zerga ordenantza aldatzeko. Tercer punto del orden del día, propuesta del Grupo Municipal de EH Bildu Abadiño para modificar la ordenanza del impuesto de actividades económicas 2022. Bai, hori da. Bueno, gai ordenean ikusten duzuen moduan, mozio desberdinak dauz, lau 10 zerga desberdinei dagokizunak, zerga bakoitzak ordenantza propioa deko, orduan zerga bakoitzean aldaketa batzuk proposatzen dugu, eta hortaz, zerga dagokinez lau mozio dauz. Eta gero, beste bosgarren mozio bat dau, tasa eta prezio publikoei dagokiona. Vale, orduan, bueno, apur bat egingo irakurketa orokor bat, zeratik presentatzen egutzen mozioan ezaguteko, eta gero ja irakurketa orokor hori inoizten, ja hasiko naz, hasiko gara puntuz puntu, eztabaidatzen, proposamen bakoitza, ezta? Bueno, EH Bildutik, urtea dela matxagu esaten ez, nola zergak beharrezkoa direla udal batek, erakunde batek, beharrezko kalitatezko zerbitzuak emateko, baina, klaro, zergak eta diru iturri moduan, zergak eta tasak eta prezio publikoak izateak, ekartzen dago, modu desberdina diru hori jasotzeko, ezta? Gure ustez, diru hori jaso behar dugu, era justu batean, era orekatuan, eta balore batzuk edo kontutan aukina, ezta? Eta bebai ulertzen dugu, zerga politika fiskalekin, nolabait, herriko hainbat kontu, norabide jakin batean bideratu aldo guzela, ez? Guk ikusten dugu zergak horretarako tresna moduan. Eta hau esan da, uste dut, bintzat, gehiengo soziala holan uste dut, pentsatzen dauela, eta imaginatzen dut, hemen gauzen zinegotziak bebai, bat etorri halko garela, oin esango dut esan kontzeptuetan, ezta? Danok egon gara doz, justizia sozialia aplikatzearekin, horren barruan sartzen da, gitxien daukanak, gitxiago ordendu behar izatea, genero ikuspegiare bai txertatu behar dela, eta baita ere, orokorrean, baina zergetan ere bai, aldaketa klimatikoari aurre egiteko ditugun mekanismoak eraile behar ditugula. Gazteak eta denbora luzez, lanik gabe aritu diren herritarrei kontratatzera laguntzeko bebai, ekimenak egin behar direla. Eta gure herriko konbertsio eta merkataritza eta enpresa txiki ere bai, laguntza, ezta? Uste dugu balore horrek direla gizartean gehiengoak bultzatzen dauzen baloreak, suposatzen dut hemengo kide guztiak ere bai, eta hortaz, gaur datozen proposamen guztiak norabide horretan datoz. Gauza askotan, udaletxe batek ezin dago eragin, baina hemen proposatzen dizen zerga tasa eta prezio publikoetan gure eskumenen baitan sartzen dien gauza dira, eta hortaz, behintzat, gure eskumenen artean daudenak erabiliko ditugu, ez? Politika horrek aurrera emateko, ezta? Horra igual errepikatuko labur baten erderaz, apur bat ezin den proposamenaren zergatia, y luego ya entramos un poco a explicar cada ordenanza pormenorizadamente. Decía que hemos incluido 5 propuestas, 4 son referentes a impuestos y una quinta modificación o propuesta para tasas y precios públicos, ¿vale? Decía que desde EH Bildu, llevamos años diciendo que evidentemente cualquier institución necesita unos recursos económicos, ¿no? Y para eso son los impuestos y las tasas, ¿no? Porque para dar unos servicios de calidad, pues evidentemente hace falta recursos, ¿vale? Ahora, el debate sería, en esta ocasión, ¿cómo adquirimos esos recursos económicos? Nosotros pensamos que no se pueden obtener de cualquier manera, es decir, hay que aplicar unos principios, tienen que ser unos principios justos, tienen que ser unos impuestos equilibrados y que tengan en cuenta unos valores sociales, ¿no? Y también se pueden utilizar los impuestos y las tasas para, digamos, poner
ciertas dinámicas en marcha dentro del municipio, ¿no? Y en este sitio creemos que la mayoría social, y en Abadiño también, e incluso creo que también en este consistorio, la mayoría, pensaremos esto, bueno, pues que hay una serie de valores que estaría bien que como ayuntamiento los lleváramos adelante, ¿no? Se trata pues, de hacer justicia social, ¿no? Con los impuestos también. ¿Eso qué atrae? Pues trae que pues, las personas que menos recursos tengan, pues que tengan que pagar menos porque no tienen la misma capacidad que otra gente. Hay que introducir también la perspectiva de género, incluso también en la política fiscal. En lo referente al cambio climático, pues sí todos sabemos que es una situación pues, está siendo dramática y cada vez se ven más los factores. Y claro, pues tenemos que hacer algo, ¿no? No es suficiente solo con hacer declaraciones, sino ya hay que poner pues, mecanismos para luchar contra el cambio climático. También consideramos que es importante tener en cuenta pues a los jóvenes de nuestro municipio y a la gente que pues, está bastante tiempo sin poder trabajar, pues hay que darles una oportunidad para que puedan insertarse en el mercado laboral. Y también pues, tenemos que tener políticas para ayudar pues, al pequeño comercio y a las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, todas las propuestas que realizamos en estas 5 mociones van encaminadas a conseguir esos objetivos. Orduan, bueno, y así con ez, lehenengoarekin. Bai. Egia esan niri erreza lehenengo jaten, egite lehenengo zergak eta gero presio publikoak eta tasa, baina, bueno, sin más, egingo du dagoen ordenan eta listo, darlena. Bueno, lehenengo da IAE, impuesto de... Erderaz esan da, impuesto de actividades económicas, ¿vale? Bueno, hemen... hemen planteatzen duguna da, bueno, ikusten dago apur bat historiko bat, konturatuko gara, azkenengo 4-5 urteetan, IAEN, 350.000 euro gehiago jasotzen udaletxe bezala. Vale. Eta aparte, behar kontuten hartu behar dugu, aurten, udalkutxatik, Abadiñoko udaletxean jasoko dugun diru kantitatea, aurreko urtea, baina 5.000 euro gehiago direla, bai. Horran, diru iturri garrantzitsua ditugu gaur badator urteri begira. Udaletxetik kanpo datozen erakundetatik, kasu honetan diputaziotik, eta bueno, proposamen egiterako da, hori bai kontutan eduki behar dugu, ezta? Bueno, hortaz, zer da proposatzen duguna, ia zergan, proposatzen duguna da, obari sistema bat, hau da, obariak ematea, zertarako, helburu batzuk lortzeko. Lehenengo eta behin, gatantzen dira obariak, enpresak beraien plantietan, kontratu mugagabe berrien portzentaiaren arabera, ezta? Zertarako, enpresa batek langile finko gehiago egiten baditu, hortaz, kasu horretan, Abadiñoko udalak deskontu bat aplikatuko dira enpresa hori, ezta? Bueno, hemen aipatzen da taula. Gaur egun dagoen, badago taula moduko bat Abadiñoko udaletxean, baina uste dugu oso kontratazio berri bitxirekin ematen den diru laguntza handiegia dela, guk uste dugu diru laguntzak eman behar direla, baina enpresak ere esfortzu bat egiten badu, ezta? Orduan, hori orekatzea zen helburutako bat. Obari berriak jartzen dira, horietako bat da, 30 urtetik beherakoak merkaturatzeko edo denbora luzean lanik gabe egon diren pertsonak merkaturatzea lortzen baldin badu enpresa batek, horreri bai, segun eta zein izan den portzentaia, deskontu batzuk aplikatuko zaizkio. Berdina, emakumeen kontratazioari dagoenez, hau da. Kontratu berrien 160 edo gehiago emakumeak baldin badira, hor ere bai, obari edo deskontu batzuk aplikatuko ziren. Horran, nolabait horre ere, genero ikuspegia txertatzen dago. Beste bloke importante bat ia zergaren obarietan, da ingurugiro ikuspegia eta aldaketa klimatikoaren aurkako borroka horretan,
ba, enpresei laguntza emango dutxegu, eta deskontuak aplikatuko dutxeguz, balin eta ondorengo irizpideak aurrera eramaten bada ez. Enpresak garraio sistema bat planifikatzen badu, sortzen badu, zeinetan langileak etorri beharrean bakoitza bere kotxean, etortzen badira, modu kolektiboan, autobusean, bizikletan askoz edo beto baldin bada beto, baina bueno, nolabait, garraio sistema era planifikatu baten egiten badu eta hor CO2 isuriak jaisten badira, ba hor, plantatzen dena 150% arte igotzea deskontua. 150% deskontua egitea ere bai, ba, enpresaren kontsumo energetikoa lortzen bada, etortzea 100% iturri berriztagarrietatik, barduan 150% deskontu aplikatuko zen. Eta baita 150% deskontu aplikatuko zen, balin eta enpresak ingurumena kudeatzeko sistema berez baldin badauka. Ba izan alda ISO 14000 eta bat, edo horrelakoen da. Vale. Eta bueno, bukatzeko euskeraz, gogoratu behar dugula, daukagula eskualdeko IAE zergarik altuena. IAE zerga 3 koefizientetan banatzen da, koefiziente bat Foru Aldundia bera jartzen dut, eta beste bietan udaletxeak dauka eskumen aldatzeko, bat deitzen dela koefiziente uniko, eta bestea, herrian daukaten tokiaren arabera, enpresek gehiago edo gitxea ordaindu behar duten. Bueno, gure herriak aplikatu aldituen 2 faktorea beraien artean biderkatzen baditugu, ematen digu 2,9ko faktorea, beste herri guztietan biderkadura egin eta gero, zenbaki txikiagoak irtetzen dira. Orduan, badaukagula margena ere, gazotzen dugun diruarekin, obari sistema hau planteatzeko eta amaineko dudala, logika batzuen barruan kokatzeko. Eta, erderaz labur bilduko dut. Decía que en el impuesto de actividades económicas, un poco como datos así meramente económicos, pues en los últimos 5 años se ha incrementado en 350.000 euros el dinero que ingresamos mediante este concepto. También tenemos que tener en cuenta que este año, mediante Udalkutxa, es decir, lo que nos aporta la Hacienda Foral, vamos a tener 500.000 euros más, cifra récord este año, de lo que nos llega de la Hacienda Foral. Es decir, que dinero pues tenemos, ¿no?, para poder llevar a cabo políticas encaminadas a unos objetivos. Y también decía, nos queda por último, que también tenemos que tener en cuenta que el IAE de Abadiño es el más alto del Durango Estado. Se diferencian 3 factores el impuesto del IAE, 2 de ellos son competencia municipal, y si multiplicamos los 2 factores que dependen de Abadiño, pues da un factor de 2,9, que es el más alto de todo el Durango Estado. Vale, y dicho esto, los descuentos estarían encaminados en primero, pues unos descuentos sociales, que sería en función del porcentaje de nuevas contrataciones fijas en la plantilla de las empresas. También se darían descuentos por contratación de personas con edad inferior a 30 años o personas paradas de alta duración, larga duración. Y también se introduciría la perspectiva de género, dando bonificaciones cuando las nuevas contrataciones superan el 60% en mujeres. Y bueno, y otro paquete de medidas sería el tema relacionado con el medio ambiente y con la lucha contra el cambio climático. Entonces se plantea que si las empresas realizan planificaciones para que el transporte relacionado con la empresa disminuya la cantidad de CO2 aportada, pues bien, transporte colectivo, bien incitando o ayudando a que la gente vaya en bici. Bueno, pues con ese tipo de mecanismos sería un descuento del 30%. También aplicaríamos un descuento del 50% para las empresas que acrediten que su suministro energético es 100% de origen renovable. Y por último, también se aplicaría el 50% en el caso de que las empresas tengan sistemas de gestión medioambiental, sea ISO 14001 o otras diferentes, ¿vale? No serían acumulativas, evidentemente, estos descuentos relativos al medio ambiente,
pues ahí el límite sería el 60%. Vale, bueno, pues un poco esa sería la explicación de lo que intentaríamos conseguir con esta modificación de la ordenanza, y aquí la hemos traído. Vale, Roberto, eskerrik asko. Vale, el grupo vale. independiente. Bueno, bien, analizando esta moción sobre el IAE, pues entendemos que habría que estudiarla mejor, que analizarla mejor, ya que hay alguna serie de puntos que la verdad pues no los entendemos y no los vemos. Y más aún cuando en un municipio cercano se ha presentado unos puntos que están aquí en esta moción y han sido rechazados por no ajustarse y por ser discriminatorios, según la normativa foral. Por lo tanto, pues nosotros desde el Grupo Independiente, Abanico Independiente, vamos a votar en contra de esta moción. Eskerrik asko. Desde el grupo EAJ-PNV creemos que este año también es necesario volver a apostar por la congelación de tasas e impuestos, tal y como se hizo el año anterior, el año pasado. Aunque los datos este año son más positivos que hace un año, creemos que las familias no tienen por qué afrontar mayores cargas tributarias. Si la situación se complica debido a la pandemia, porque no sabemos todavía qué incidencia puede tener, se puede complicar, pues desde el Ayuntamiento de Abadiño, pues como se ha estado haciendo siempre, vamos a ayudar a las familias más vulnerables, a los negocios que peor lo están pasando, tal y como se hizo ya durante el 2020 y el 2021, que pusimos en marcha varias ayudas destinadas a los comercios y a los locales. Por ejemplo, en el año 2020, 41 locales se beneficiaron de las ayudas que pusimos a disposición de ellos a través del Ayuntamiento. En total fueron 16.200 euros en otoño del 2020 que se destinaron a estos 41 locales. También se hizo la exención de tasas en basuras y terrazas para la hostelería. En total beneficiados 103. Y el año 2020 se pusieron también en marcha 2 campañas de bonos compra valorados en 100.000 euros, en el cual pues, se beneficiaron muchísimas familias de Abadiño y distintos comercios. Eso durante el 2020. Durante el 2021 hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento ayudas directas al comercio valorados en 100.000 euros. Se han beneficiado de estas ayudas 64 comercios. Cada comercio pues, ha obtenido 1.500 o 2.000 euros, dependiendo del número de trabajadores y lo que estaba establecido, ¿no? Pero bueno, en total 64 comercios que se han destinado 100.000 euros. Y durante el 2021 pues acaba de finalizar una campaña de bonos compra valorado en 50.000 euros. Con esto lo que quiero decir es que pues lo he dicho, que creemos que este año también, y así se ha tratado en la Comisión de Hacienda desde el grupo de AJPNV, pues pensamos que lo mejor es congelar todas las tasas e impuestos, tal y como se hizo el año anterior, y si la situación se complica económicamente, pues vamos a poner manos a la obra, tal y como lo hemos hecho durante el 2020 y 2021. Creo que hemos estado a la altura y volveremos a poner distintas ayudas para el comercio, para las familias, en definitiva para las personas y familias y comercios que peor lo están pasando en Abadiño. Por lo tanto, pues esta propuesta de cambio de ordenanza en el IBI vamos a votar desde el IAE, vamos a votar que no. Bien, yo solo por aclarar un par de cosas que se han comentado. Se ha comentado que hay cosas que no se entienden. Bueno, ahí no va a entrar, o sea, puede que no entiendan claro, eso puede ser. Aquí el tema es que ya con bastante antelación, desde el grupo de H. Bildu se habló en la Comisión de Hacienda con participantes de la Comisión de Hacienda diciendo que teníamos una propuesta que si es necesario podíamos hacer una reunión o 2 comisiones antes de dictaminar, pues para hablar, para explicar, para comentar lo que sea. Se dijo que no hacía falta, que se mandara la información por adelantado con un plazo, no sé cuántos días de antelación, 5 días, no me acuerdo bien. Nosotros hicimos nosotros propusimos todo lo que fuera necesario para aclarar las cosas,
Y desde el equipo de gobierno se dijo que con un plazo de 5 días de antelación enviáramos la documentación y que sería suficiente con una comisión. Así lo hicimos. Entonces pues nos sorprende que ahora la argumentación sea que no se entienden ciertos aspectos. No nos parece pues muy profesional en este momento pues hablar de esos términos, ¿no? Vale, maite con tu de documento, vale. Vale, eso por una parte. Luego normativa foral, pues bueno, estos impuestos no son unas cosas que nos hemos inventado de la noche a la mañana. Hemos estado viendo ordenanzas de otros municipios, son ordenanzas que están vigentes. Entonces todas las propuestas que aquí hemos puesto son perfectamente legales, todas, se aplican hoy en día, entonces pues también esa argumentación pues no la entendemos, porque es lo que hay. Y luego, pues has estado comentando todas las ayudas que se han podido dar el año pasado, tal, bien, ahí también ya debatimos lo suyo, si eran suficientes o no. Bueno, ese no es el debate es que el impuesto de actividades económicas, no sé si lo sabéis todos y todas, se aplica a empresas que tienen un nivel de facturación de más de 2 millones de euros. O sea, nada tiene que ver con el comercio del pequeño del pueblo, o sea, entonces un poco la argumentación yo creo que tendría que ir en otro sentido. Esto es para las empresas que tienen un cierto volumen de facturación, es decir, empresas potentes, y aquí lo que se plantea es cómo contratar a gente joven, gente para larga duración, tener la perspectiva de género, cómo hacer que las empresas tengan sistemas de gestión medioambiental, cómo hacer que haya energías renovables. Eso es el objetivo de esto, nada tiene que ver con las ayudas al pequeño comercio ni nada. Entonces, pues bueno, pues un poco para explicar lo que habéis comentado. Gonzalo, que está aquí. Bai, nik aipatzen ogasuneko batzorde eta handagoelako. Printzipioz, guk bost mozioetan sartu ditugu dokumento bakarrean plantatu dugun proposamen bakarra. Eta proposamen hori, Mikel ondo azaldu moduan irizpide batzuk irantzuten dira, ez? Eta irizpide nagusi bada, gure ustetan aldaketa, egiturazko aldaketak behar direla. Hau da, badakigu, pandemia baten bitartez tartan gaudela, eta azkeneko bi urte horrela gabiltzara. Eta gauza bada, egoerak konjunturalei eta bat, erabatera erantzutea, baina bestetik uste dugu zergen eta tasen inguruan egiturazko neurri batzuk hartzeko aukera badaukagula. Eta bereziki, ikerek ematen moduan, justizia soziala oinarri hartuta, baita ere krisialdi klimatikoa eta bat. Horrek ez direnak nolabait ere egoera konjunturalak, betik eta datuak alan erakusten dutenak, ez? Eta zentzu horretan plantatzen duguna da, iaen, ez dugu plantatzen zerra igortzea, betik eta obaria plantatzen ditugu. Eta obarien zentzua pixka bat nolabait ere aldatzea eta indartzea. Azken egunotan ikusi dugu mankomunitateak ere hitzarmen bat lanbideekin sinatu duela hogeita piku lanpostu berri sortzeko eta beste. Guk planteatzen duguna hemen, enpresak zenbat eta pertsona gehiago kontratzen dituzten eta zenbat eta kontratu horiek luzeagoa diren da, obariak ematea. Eta inon ez da ondino karga gehiago ekitzea baizik eta kasu honetan, iran inguruan, obari horiek ematearena. Eta Mikel esaten dugu, ez ikustirik, ez komertzio txikiarekin, ez bestearekin egindakoa. Beste gauza da, argumentazioa gure badu behitea, un 5-bostetarako bardina, baina IAEkoak ez deko zer ikusirik ez. Komertzio komunekin, komertzio laguntzarekin, ez da eman dinen azkeneko bi urtetako laguntza konjunturalekin, ez deko. Gu bitzeriken ari gara, egiturazko elementuetaz. Bueno, dice que la Comisión lo que ha hecho ha sido presentar en cinco mociones diferentes el contenido de un uso que estaba redactado en un solo documento. Y el criterio que guía todas las mociones que presentan es la necesidad de implementar cambios estructurales derivados de la situación creada por la pandemia y por otros. Esto es lo que quiere subrayar y son cambios estructurales que deben aplicarse siguiendo criterios de justicia social, de responsabilidad frente al cambio climático, etc. No se trata, subraya, cambios culturales, sino estructurales. Dice también que en el IAE, por ejemplo, no se propone subir el impuesto, sino simplemente aplicar bonificaciones, y tal caso la comunidad que ha suscrito un convenio con la Anvilla a fin de crear nuevos empleos, y entonces lo que nos propone es bonificar, y a través de las bonificaciones incentivar la creación de empleo. Y dice que el IAE pues, no tiene nada que ver con las ayudas coyunturales que se han ofrecido al comercio local. Sí, y para que quede claro, desde el equipo de gobierno lo que proponemos es la congelación de todas las tasas e impuestos y las bonificaciones ya existentes pues que se mantengan. Eso es, digo, para que quede claro.
Vale, moskaketara pasatuko gara, orduan. Hirugarren puntoko gai zerrenda, IAE zerga ordenantza aldatzeko proposamena. Tercer punto, modificar la ordenanza del impuesto a actividades económicas. Votos a favor de la modificación. Votos en contra de la modificación. Beraz, hirugarren puntua, el estado onartzen, mozioa no está onartzen. No queda aprobada el tercer punto, que es la moción. Hirugarren puntora paseko gara, EH Bilduko udal taldearen proposamena 2022ko IBI zergaren ordenantza aldatzeko proposamena. Cuarto punto del orden del día, propuesta del Grupo Municipal EH Bildu Abadiño para cambiar la ordenanza del impuesto del IBI 2022. Bai, bueno, hori da, hasieran komentatzen da moduan, ez da, Abadiñoko udalak 2016 urtean hartu zituen erabaki politiko batzuen ondorioz, IBI eta IAE zergen bidez jasotzen duguna, gaur egun da, 125 eta 140 gehiago, ez da? IBI-ari dagokionez zehazki, 450.000 euro inguru gehiago jasotzen ditugu ordutik, eta baita ere, esaten dut, kontuan hartu behar dugula udalekuntzatik aurten, aurreko urtearekin konparatuta 500.000 euro gehiago jasotzen ditugula, hau da, diru sarrera garrantzitsua ditugu. Eta orduan, uste dugu, beti aplikatu beharrela justizia soziala, baina kasu honetan, bideragarri baldin bada, oraindik eta bideragarriagoa da, datu horrek aurrean edukinda, ezta? Orduan, esan dezagun, hau ia dela aldarrikapen historikoa edo, urte batzuetan bintzetan ben edo lehetxe honetan egon dena, herritarren sostengo eta babes zabala eukin dagoena, eta bueno, oraindik ere, uste dugu, udaletxe honetan, IBI-arekin kobratzen diren zerrak, ez direla justizia sozialari dantzuten dioten zerga batzuk, ez? Residentzialari dagokionez, gaur egun eskualdeko altuena dugu, eta ez da bereizten balio katastral batetik gorako edo berako tasa edo portzentai ezberdinik, ez da? Gaur egun ehuneko 0,25koa da Abadiñoko IBI-a, eta guk proposatzen duguna da lehen egiten zan moduan 180.000 euroko langa hori jartzea, eta 180.000 eurotik berako balio katastrala duten etxe bizitzei IBI-a ehuneko 20ra, ehuneko 0,20ra, ehuneko 0,20ra jaistea. Bigarren proposamena izango zen, eta bai, lehen esandako printzipioen logikan, IBI komertziala, hau da, 1.000 eurotik berako balio katastrala daukaten komertzio txikiei, batez be, IBI-a ehuneko 0,55etik ehuneko 0,30ra jaistea, hau da, gaur egun 1.000 euroko lokal bategatik 550 euroko zerga ordaintzen duen dendari txiki bati, zerga urteko 300 eurora jaistea. Hirugarrenik, industriari bai aplikatuko genioke, gaur egun ehuneko bata da industriaren IBI-a, horre bai number 1 gara, Abadiñokoak. Orduan, eskatzen duguna da, hor bereizketa bat eginda dago, eskatzen duguna da 6.000 eurotik berakoei ehuneko bat aplikatu beharrean, ehuneko 0,8a aplikatzea, hau da, egin batean txikiei impuestoa jaistea, eta aldiz 6.000 eurotik gorakoei, hau da, oso potenteak diren enpresa horiei, IBI-a ehuneko 1,3an daukate horrein, ehuneko 1,5ra igotzea. Laugarrena, etxebizitza politikarekin oso lotuta. Proposatzen duguna da, Abadiñoko udaletxean bertan ere izan dugu hori, hemen, aplikagarri, eta norma foralak baimentzen dau,
Eta hori da, erabat utzik erabili gabe dauden etxe bizitzei 150ko rekargoa jartzea Libian. Zertarako? Horrek ahalbideratzeko edo laguntzeko utzi dauden etxe bizitza horrek nolabait merkatuan berriro ere aktibatzeko. Ez da bateragarria esatea aldaketa klimatikoaren aurkako gerran gaudela, gatazka baten, bata beste oso polita garatzen da, baina etxe berriak egitea, etxe hutsak izatea eta etxe berriak egitea horrek dakarren CO2 isuri maila oso handia da. Zementoa ekoizteko karbonato kalzikoa kaltzio oxidoan eta CO2an deskomposatzen da, hori balio zementoa egiteko. Eta hor CO2 isuriak dira terribleak. Orduan, egotea etxeak utzik eta egotea etxe berriak ere ikitzen, eski ez dauka inolako ikusirik aldaketa klimatikoaren aurkako borrokarekin, ezta? Hori horrela izan da, daukagu hori, eta bestetik jentea animatzen dana etxe huts horrek berriro ere merkaturatzen, daukagu hori sistema bat, 150ko deskontu aplikatzen. Zai, hau da, pertsona horrek pentsatu behar du. Zein godut, etxe hori utzik aukingo dut eta aldaketa klimatikoa eraingo dut guzti hori, ala animatuko naiz alkilatzera, alokatzera, eta gainera deskontu bat izango dut alokatzen gaitik. Guk, herritarrak dira ditugu egoera horretan, zertako? Bultzatzeko alokairuaren edo salmentaren, horren asunto, ezta? Guzti honek, ekonomikoki zenbat balio aldu, 400.000 euro gutxi gora bera. Orduan, erabat bigarragarri. Vale, repito brevemente en castellano lo que he dicho en euskera. El IBI es, digamos, un asunto que hemos traído del PH Bildu, incluso que han tenido recogidas de firmas que lo han avalado más de 1.200 abadiñarras. Unas peticiones que ya casi son históricas, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el IBI desde el 2016 estamos teniendo ingresos 450.000, 500.000 euros mayores que en esa época. Aparte hay que tener en cuenta que este año, con el ingreso extra de Udalkutxa, que será de 500.000 euros más comparando con el año anterior, cifra récord. Es decir, tenemos, comparando con hace pocos años, mucho dinero que está entrando con este concepto, ¿no? Pensamos que hay que aplicar la justicia social también en estos impuestos. Pensamos que hay que volver a diferenciar aquellas viviendas que tienen un valor catastral menor de 180.000 y mayor. Entonces lo que proponemos es bajar el impuesto del IBI a aquellas viviendas que tengan un valor catastral menor a 180.000 del 0,25% que se aplica hoy al 0,20%. Respecto al IBI comercial también, para fomentar y ayudar al pequeño comercio, planteamos cambiar el IBI comercial para valores catastrales menores de 100.000 euros, pasarlo del 0,55% al 0,30%, es decir, que al año en vez de tener que pagar 550 euros tengan que pagar 300 euros en este concepto. Y en el IBI industrial, que ahí también somos el número 1, hacer dos tramos. Hasta 600.000 euros les bajaríamos del 1% actual al 0,8% para intentar ayudarles, y las empresas potentes, ahí sí que les subiríamos del 1,3% al 1,5%. El último punto del IBI sería el establecer un recargo del 50% de aquellos establecimientos, aquellos inmuebles que estén vacíos, porque es incompatible que haya inmuebles vacíos y hagamos casas nuevas con la lucha contra el cambio climático. El realizar casas nuevas, cemento, el proceso productivo genera mucho CO2, entonces es incompatible hablar de lucha contra el cambio climático y tener este tipo de situaciones en nuestro municipio. Lo que queremos mediante esta medida es poner a la persona que es dueña de un inmueble en la tesitura de ¿qué hago con esta casa que está vacía? La intento, meterla en el, alquilar, algún tipo de ficharme en acuerdo con la Alongavide, con entidades públicas, convenios, o la vendo, lo que sea, es decir, tenemos que poner en la tesitura de si la tengo inmovilizada ahí, me va a crear un coste extra, sin embargo, si la dinamizo, la propia ordenanza libre me va a dar un descuento del 50%, entonces, ese es el objetivo de poner este cuarto punto.
Esto económicamente, lo calculamos el año pasado y casi es prácticamente parecido, tendría un coste o una merma en los ingresos del IBI del 200.000 euros, totalmente asumible por el ayuntamiento y necesario según nuestro parecer. Vale, bien, perfecto. Nosotros vemos que en los municipios de nuestro entorno se está subiendo el tipo impositivo del IBI y se están acercando, incluso superando a los establecidos en Abadiño. En esta moción habláis en un párrafo del tema del desempleo. Y luego yo creo que os contradecís, o creemos que os contradecís, cuando queréis que a las grandes empresas se les aplique un tipo impositivo del IBE mayor. Entonces, si nos hacemos una pregunta, queremos que se penalice a estas empresas grandes, que también dan empleo, y puedan pues, trasladarse y poner en riesgo a los puestos de empleo de los abeduñarras. Eso es una pregunta que tendríamos que plantearnos. Por supuesto que hay que mimar a la empresa pequeña, al pequeño comercio, pero también entendemos que a la gran empresa, que es la que da también puestos de trabajo. Y no nos podemos permitir el lujo de prescindir de ningún puesto de trabajo. Por lo tanto, nosotros desde el Grupo Independiente, Abadiño Independiente, vamos a votar en contra de esta moción. Vale, el año pasado el Ayuntamiento decidió bajar el tipo para las viviendas con valor catastral mayor de 180.000 euros, bajar el tipo de 0,32 a 0,25. Eso fue una decisión que adoptó el Pleno hace un año y bueno, la propuesta, tal y como ya se ha debatido en comisiones de Hacienda, es conocida, es mantener y congelar todos los impuestos y tasas y mantener todas las bonificaciones. Entonces, nosotros pensamos que ya el año pasado ya se bajó de 0,32 a 0,25 para todas las viviendas que tienen el valor catastral más de 180.000 euros. Entonces, nosotros creemos que este año toca congelar y mantener ese tipo en el IBI. Y no tenemos más que decir. Nosotros vamos a votar que no a esta propuesta de modificación del IBI. Y luego, pues bueno, no sé, coherencia también es importante, la coherencia dentro del partido. Y bueno, prefiero no entrar a valorar esa coherencia, porque hay municipios en la comarca en los que estéis gobernando, en el que estéis aplicando y aprobando otro tipo de subidas en el IBI, y en cambio aquí pues decidís y traéis la propuesta de la bajada, ¿no? Pero bueno, nuestra postura es clara, mantener y congelar. Y bueno, pues a esta propuesta vamos a votar que no, desde el grupo de la JPNV. Sí, bueno, por alusiones un par de detalles. Como sabía que nos ibais a decir que los pueblos de al lado hay un IBI tal, bueno, pues me he tomado la molestia de ver los IBIs de Durango, Elorrio, Sornocha, Iurreta, Abadiño, etcétera. Sí. Entonces, en Durango ya sé que hay polémica, pero sin embargo en Durango el IBI es del 0,23. Imagínate, si es coherente lo que decimos. Sí, pero hay subida. Este año se ha mantenido igual. Entonces, la coherencia es nuestra, que nosotros pedimos que se baje y en otros municipios que gobernamos se baja. Sin embargo, EAJPNV en Abadiño tiene el IBI más alto de lo y en Durango, que tiene más bajo, sale a la palestra a quejarse. Entonces, fíjate a ver quién es más coherente que quién. Con subidas. No, este año se ha congelado. Miquel, si no se hubiese subido en Durango, imagino que los medios de comunicación no hubiesen reflejado el malestar de la ciudadanía. Con lo cual, alguna actuación de subida habrán Durango de hace 2 años al año pasado subiría, pero sí. 0,23, Abadiño 0,25. Vale, Abadiño. Sí, vamos a ceñirnos a Abadiño. Bueno, pues entonces, yo por si acaso lo he traído porque sabía, entonces, coherencia es lo que estamos haciendo nosotros, ya te he dicho el porqué. Vale, y luego, IBI, estamos top, industrial top, entonces coherencia, pues a ver, vale. Y luego, el tema de las grandes empresas, lo que has dicho, ya hemos puesto un montón de descuentos, que es mucho mayor el descuento
que hemos propuesto que subir del 1,3 al 1,5 es mucho mayor. Entonces, las grandes empresas, lo que queremos hacer es, la grande empresa que va a tener una actividad en la que no va acorde con todos estos principios, pues pagará el 1,5% de IBI. Las empresas que van a hacer unas decisiones, van a tomar unas decisiones acordes con todos los 5 o 6 elementos que hemos dicho, de justicia social, de perspectiva, de cambio climático, etc., van a tener descuentos mucho más superiores a esa subida del IBI. Entonces, totalmente coherente también. Vale, bueno, bozkatzera pasako gara, vamos a pasar a la votación, queda claro la postura de cada grupo. Laugarren puntuan gauz, IBI zergaren ordenantza aldatzeko proposamena para cambiar la ordenanza del impuesto del IBI 2022. ¿Votos a favor del cambio de la ordenanza? ¿Votos en contra de cambiar la ordenanza? ¿Kontrako botoak? Gai zerrendako bosgarren puntura pasatuko gara. Txabarineko Bilduko udal taldearen proposamena 2022 urteko tasa eta presio publikoen hobarientzako. Propuesta del Grupo Municipal Bildu Amarino sobre las bonificaciones en las tasas y precios públicos 2022. Bueno, en este caso honetan, ez da zerga bat, denok ulertzeko, zergetan diru laguntzarik ezin da jarri, baina tasa eta premio publikoetan bai, bale? Horrela, gure eskumen baitan, planteatzen dira, batez ere diru laguntza jartzea kontuan izan da, familien eta herritarren egoera sozioekonomikoa, ezta? Orduan, ama behitu aurrikari batzuk, ez? Batetik, Abadiñoko udaletxeko idazkaria berak, maiatzean egindako txosten batean hori adierazten zen, badaukala aukera egiteko hori, diru laguntza mota horrek jartzeko. Eskumena izateaz gain, borondate politikoa ere behar da. Eta hemen nahi duguna kontuan ona ekarri da, Abadiño lagunkoiaren urrian 7an egin zuten aurkezpen horretan, ekintza plana aipatzen zen, eta puntu horietako batean, argi eta garbi eskatzen zuten gure herriko nagusiek, tarifa bereziak sortzea zailtasun ekonomikoak dituzten pertsonek aukera izan dezaten kirol instalazio publikoak erabiltzeko. Esan, adibide konkretu bat, ez? Bale. Gero bai, kontuten izan behar dugu, Eusko Jaurlaritzak egin daukala ikerketa bat baita ere. Eta ikerketa da pobreziari eta gizarte desparekatasunei buruzko 2008ko inkesta. Eta hor, datu esanguratzu bezala, ondorio esanguratzu bezala agertzen da, oinarrizko gastuak ezinbestean murriztu behar dituzten etxeen kopurua igo egin dela. Ja, Eusko Jaurlaritza berak atatako inkestetatik, datuetatik, printzipio horrek, ezta? Orduan, idazkariak esan dut posible dela, herriko nagusiek hori eskatzen dute, Eusko Jaurlaritzako txostenek egoera hori adierazten dute. Bildutik hori jasotzen dugu, eta orduan proposatzen duguna da egitea tasa eta presio publiko guztiei deskontu edo barien taula bat aplikatzea. Eta hemen parametroak dira, batetik, kontuta ukitzen dugu, etxe bizitza bateko, bizikidetza unitateko pertsonen kopurua, eta beste kontzeptua izango zen, zenbat diru sartzen den etxe horretara. Eta horre referentzia bezala ipintzen da langile arteko gitxineko soldata, bale? Dela 975 euro orduan. Segun eta zenbat kideo den etxean eta zenbat sartzen den etxe horretara, portzentai desberdinak aplikatzen zaizkia. Eta hori da, tasa eta presio publikoei aplikatzeko proposatzen dugun taula hori, bale? Bueno, taula, sarietan eta ja, bintzat publiko egin dugu. Prentzari gai lan hasiko diogu, izan dezaten, uste dut lan hasi genela, baina, esan dugu, publikoak direla taula hor. Hori da helburua, ezta? Erabat, guztugu, justizia soluzionalen ariketa esanguratzuna izango zala hau. Bestetik, ikusten dugu, eta hau, bada oraintxe aspaldian
egia esan, destapatu irten den aukera bat da, tasa bezala, badago tasa bat ditzen dela, udal toki publikoko lurzoru hegalkin eta lurrazpearen erabilera edo erabilpen pribatua edo aparteko probetxamendua egitea. Eta gaur egun, bolo-bolo dabilen elektrizitateen prezioaren egoera honetan, kontutan izan behar dugu Abadiñoko udaletxeko lur publiko asko daukagula, eta horietan distribuzio, hornidura, sare pilo bat ditugula, kable pilo bat, tuberia pilo bat, eta abar, ez? Horren, uste dugu, hor baita daukagula aukera, foru arabak bai aipatzen du, baina, daukagula aukera gure eskumenen baitan diruturri gehigarri bat izateko, eta hori da planteatzen duguna. C epigrafean ondorengoa gaineratu. Bide publikoko lurzoru, gain eta zorupean eta udal ondasunen aprobetxamendu kableak, odiak, erraiak, manaketa geruzak eta abar erabiliz, erabilitako ondasun publikoaren balioaren gainean ehuneko 16,78% aplikatzea, eta gero, kableak, ariak, aireko okupazio linea, hor metro lineaneko urteko 6 zentimo kobratzea. Hori gaur egun ez daukagu ipinita gure tasetan, daukagu beste tasa mota bat, baina hau ez daukagu. Uste dugu beharrezkoa dela hori aurrera eramatea. Horretarako noski, teknikari egoki batzuk egin beharko dute azterketa egoki bat, eta ondoren, horien arabera, diru hori eskatu enpresa hori. Eta hirugarrenik, udal horren antztan genero ikuspegia txertatzeko beharra. Lehenko astean bertan, izan genuen Abadiñoko hirugarren berdintasunaren planaren baitan, formakuntza bat, eta horra aipatzen zen, ezta? Nola badagoen lege bat, 2005ko lege bat, derrigortzen dituela erakundeak hori egitera, egia da erakunde gehienek ez dutela hori aurrena eraman, eta eudeleketan emakumeek 2018an argitatu zuten generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa toki erakundetan esartzeko prozesuaren eta azperrenaren tresnen azalpen gisa. Esan nahi dut. Sortu dutela tresna bat genero ikuspegia txertatzeko zergetan. Orduan, momentuz, legeak behartzen gaitu hori egitera, ez dugu egin izan orain arte, orain badakigu, kostiente gara horretaz, tresna berria sortu dira, indikadoreak sortu dira, eta proposamena hau da. 2022ko irailaren bukarerako, horren urteko irailaren bukarerako, udaletxe honek beharrezko prozedura diseinatzea, zergei, tasei eta prezio publikoei dagozkien datu guztiak sexuaren arabera bereizita egoteko. Genero eragina ezagutzeko lehenengo urratsa da datu guzti horiek sexuaren arabera bereiztea. Hortik aurrera posible izango dugu genero eraginaren ebaluazioa egitea. Orduan, hori da sinistea aprobatzen ditugun planetan, kasu honetan berdintasun planean. Gauza horrek aurrera eramatea. Orduan, horrek dira gure irizpideak, tasa eta prezio publikoetarako. Decía, personalmente, esto es algo en mi nombre solo, es la que más esperanza tengo de que salga adelante por parte del equipo de gobierno, de todas las propuestas, porque creemos que sería un avance social bastante importante. Y también porque no solo lo decimos las integrantes de H. Bildu, sino también hay sectores populares con mucha representación diversa que también lo piden, ¿no? Entonces, por eso tengo esa esperanza. Decía que el propio anterior secretario, en mayo del 2021, decía que el Ayuntamiento tenía la posibilidad de realizar precios públicos y tasas en función de la situación socioeconómica de las familias. En este sentido, me gustaría recordar que el plan de acción presentado por Abadiño y Lagunkoya, las personas mayores de nuestro pueblo, pues en su plan de acción incluía que las tarifas especiales, hacer tarifas especiales para que las personas con dificultades económicas puedan utilizar las instalaciones deportivas públicas, ¿no? Y luego también he hecho mención a una encuesta que hizo el gobierno vasco, en el que decía que la gente que ha tenido que disminuir sus ingresos, sus gastos, digamos, corrientes, ha incrementado, ¿no? Es decir, la pobreza y la desigualdad, que va en aumento, básicamente. Entonces, dicho esto, teniendo en cuenta esas premisas, desde H. Bildu lo que proponemos es aplicar una serie de bonificaciones en base a dos criterios. Uno, cuántas personas viven en una vivienda, y dos,
cuánto dinero entra, cuántos ingresos entran en esas viviendas, ¿no? Entonces, según cuántas veces se cobra el salario mínimo, por 1, por 1,5, por 2 o lo que sea, se ponen distintos descuentos. Estas tablas ya están públicas en las redes sociales y en la prensa. Eso sería aplicable a todas las tasas y a todos los precios públicos. Segunda cosa que queremos incluir es que en el tema de las tasas, hoy en día pues, cada vez estamos hablando de ello porque igual por desconocimiento, por lo que sea, no se ha estado aplicando, pero la utilización privativa o aprovechamiento excepcional del suelo, vuelo y subsuelo del espacio público municipal permite crear ingresos mayores de los que estamos ingresando hoy en día. Y creemos que es totalmente pertinente porque en esta situación en la que los precios de la electricidad están desorbitados, pues si alguien puede poner dinero, pues me imagino que serán esas empresas, ¿no? Que nuestro pueblo, la verdad es que tiene un área bastante grande y muchas empresas lo utilizan pues, para su sistema de cableado y demás, ¿no? Entonces, lo que se propone es ponerles 2 tasas, uno, que es el 16,78% del valor del bien público utilizado por todos los cables, tuberías, etc. Y luego, por cables, hilos, líneas de ocupación aérea, etc., pues por cada metro lineal 6 céntimos al año. Y por último, totalmente en consonancia con la formación que tuvimos la semana pasada, pues las concejales y los concejales de este ayuntamiento, y en consonancia con el tercer plan de igualdad del ayuntamiento, y en consonancia también con la ley que nos obliga, la ley del 2005, pues introducir la perspectiva de género en las administraciones públicas, tanto en la fiscalidad y tanto en los presupuestos, pues lo que pedimos es que se tenga en cuenta. Y la propuesta es que el Ayuntamiento de Abaño diseñe para finales de septiembre del 2022 el procedimiento necesario para que todos los datos relativos a impuestos, tasas y precios públicos figuren desgradados por sexo. El primer paso para conocer el impacto de género es desagregar todos estos datos en función del sexo. A partir de ahí será posible realizar una evaluación efectiva del impacto de género. Entonces, pues eso es lo que propongo. Es que casco. ¿El grupo independiente? Vale, sí. Bueno, acá has comentado temas, has hablado de varios aspectos. Uno es el de la perspectiva de género. Claro, como no vamos a estar de acuerdo con la perspectiva de género, es algo positivo, transversal y bueno, y que tiene que ser para todos los estamentos y también para la sociedad en general. Y hablas también, bueno, habláis de Adiño Laguncoya. Adiño Laguncoya, con Adiño Laguncoya trabajamos desde el equipo de gobierno codo a codo pues, para poder llevar a cabo todas las iniciativas que sean posibles y así es nuestro compromiso. Pero bueno, refiriéndonos al tema de las bonificaciones de las tasas y de los precios públicos, tenemos una ordenanza de abril de 2010, en donde se concede una serie de ayudas y en donde se recogen una serie de ayudas en las que aquí se indica de tasas, de utilización de tasas, de aplicación de tasas municipales y también para la posibilidad de la utilización de instalaciones deportivas a las personas más necesitadas. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que ceñir a esa ordenanza. Hay que trabajarla sin necesidad de trabajarla, dar una vuelta, pero creemos que es el marco en el que tenemos que trabajar. Por lo tanto, desde el equipo y desde el grupo independiente, Abaño Independiente, votaremos en contra. Bueno, es que de casco, Javi. Desde el grupo EAJ-PNV sí que creemos necesario que antes de aprobar esta ordenanza hay que hacer un trabajo previo en las distintas comisiones. Por ejemplo, en la utilización privativa o aprovechamiento excepcional del suelo, vuelo y subsuelo del espacio público municipal, por ejemplo, no tenemos inventariado los caminos públicos ni otros bienes del municipio. Entonces sí que pensamos antes de aplicar esta tasa tenemos que tener más información y un trabajo previo, por ejemplo, inventariando los caminos públicos del municipio, que sí que creemos que habría que sacarlo. Y luego hay otros 2 puntos, como ha dicho Javi, totalmente de acuerdo con el grupo independiente en relación a la necesidad de integrar la perspectiva de género en la administración pública. Entonces, por lo tanto, pensamos desde el grupo de AJPNV que hay que hacer un trabajo previo y bueno, hay que trabajar en las distintas comisiones y bueno, de momento no lo vemos como para aprobar este punto y desde AJPNV vamos a votar que no a esta propuesta de cambio.
propuesta de cambio en las bonificaciones de las tasas y precios públicos del 2022. Bai, moskaketara pasatuko gara orduen. Moskarren puntua, cambio sobre las bonificaciones de las tasas y precios públicos 2022, 2022ko urteko tasa eta prezio publikoen hobarientzako aldaketako botoak, mozioaren alde esango baino. Eta mozioaren kontra. Seigarren puntura pasatuko gara. Abadiñako Bilduko udal taldearen proposamena 2022ko eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordenantza aldatzeko. Sexto punto del orden del día, propuesta del Grupo Municipal Bildu Gareño sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras 2022. Vale, bueno. Vale, hemen proposatzen dugunak dira €1 obariak, hau zerga bada, vale? Orduan, obariak edo deskontuak dira proposatzen ditugunak. Eta beti ere, lehen esandako hildotik ez, bueno, 4 paketetan edo laburbildoko genituzke obariak, portzentai desberdinak, baina bueno, ideia nagusi bezala, batetik jasangarritasun energetikoari dagokionez, eguzki energia aprobetxatzeko instalazioak egiten badituzte, pintzen badituzte, hor, obrako lizentzia €180ko deskonto izango lukete, eta eraginkortasun energetikoa hobetzeko baldin bada, lehioak, isolamendu sistemak, eta horretako gauzak, €180ko deskontoa. Herriko ekoizle eta komertzio txikiari dagokionez ere bai, batez ere, beraien dendetan, lokaletan egin behar dituzten obretan ere bai, fatxadak eraberritzeko edo enpresa gai jarduera kartontzeko edo bai hor deskontu desberdinak planteatzen duguz. Badaude ere bai familiak, dugal ez direla enpresa, ez komertzioa, baina diru iturri aldetik justu dabiltzala, eta hala ere, igual etxean obra derrigorrezko bat edo egin behar dutena, horrei ere planteatzen dugu deskontu bat aplikatzea, €160koa, ezta? Izango zen, salario minimoa €1,5, baina gehitxiago kobratzen duten familia hori entzako. €195ko deskontu ere bai etxebizitza sozialen obretarako. Eta laugarrena izango zen herri mantenua, ezta? Herri mantenuan, abadinean, nahiko gauza ditugu egiteko. Baina, enpresa norbanako pribatuak egiten dituzten obretan ere bai, udaletxetik lagundu aldugu, ezta, gure paisaia urbanistikoa eraberritzen. Eta hor, obarik ezberdinak apliketen dira, teiatu aldatzeko, 25 urtetik edo 50 urtetik antxinakokoa dira fatxadak eraberritzeko, nekazaritza eta beltzentza guztiak egiteko obretan, nahiz eta erabila publikoa izan lurzoru pribatuetan, hor, argiteria jartzen dutena, zonalan horretu ikusteko, €195ko deskonto izango lukete, eta etxebizitza politikarekin lotuta, etxebizitza programetan, beraien etxea alokairuetan sartuko dituztenak, eta horretarako obra batzuk egingo dituztenak etxea tontzeko, horrek bai €150ko deskonto izango lukete, ezta? Horre dira apur bat, obretarako aipatzen ditugun obariak. Decía que lo que se refiere al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para el 2022, pues aquí también seguimos con la misma filosofía que he comentado anteriormente, ¿no? Lo que planteamos es, solo son, digamos, descuentos y serían encaminados en 4 lotes, ¿no? Uno sería la sostenibilidad energética, ahí se aplicarían porcentajes de descuento importantes, pues para aquellos edificios que pongan instalaciones de aprovechamiento de energía solar, y que hagan modificación de cambios pues para que la eficiencia energética sea mayor, los cambios de ventanas, sistemas de elemento, etc. También otro paquete para los productores locales, comercio pequeño, etc. Sería pues todo lo que son obras referentes a locales inferiores a 300 metros cuadrados, pues tendrían bonificaciones pues para cambiar la fachada y cambiar el interior. También habría un descuento también aplicable a familias pues, con ingresos inferiores a
salario mínimo interprofesional por 1,5, pues 1.400 euros mensuales. Los que reciban menos que eso en las familias tendrían un 60% de descuento y un 95% de descuento en las viviendas sociales. Y luego el cuarto lote sería del mantenimiento urbano de las fachadas, edificios, etcétera. En el Ayuntamiento Navarreño, en el tema de mantenimiento tenemos mucho margen de mejora, entonces pues bueno, pues ya que las entidades privadas o personales si se van a animar a reconvertir las fachadas, edificios, etcétera, pues bueno, aunque sea, pues estaría bien ayudarles, ¿no? Entonces, cambio de tejado, 60%, edificios antiguos de más de 25 y más de 50, pues diferentes porcentajes para realizar mejoras, explotaciones agrarias, 60%, en los caminos que sean privados pero tengan uso público, pues si se pone luz para que se vea mejor, 95%, y luego, tema de política de vivienda, pues aquellas reformas que se realicen en viviendas que van a entrar en un sistema público de alquiler y hacen la obra pues para decentar la casa, pues ahí les aplicaremos un 50% de descuento. Y bueno, pues estos serían un poco, con la misma perspectiva que hemos dicho antes, pues los descuentos que plantearíamos. Vale. El grupo Sí. independiente, Abadiño. Vale, sí, respecto a esta moción de construcciones, instalaciones y obras, vale, vemos que en muchos de estos puntos aquí que quedan reflejados, que quedan en esta moción, es pues un copia y pega de algún municipio cercano. Entonces entendemos que habría que ver si habría que estudiarlo detalladamente, analizarlo, examinarlo, a ver si es factible o no en nuestro municipio y si se ajusta o no a la norma, porque como he dicho en una anterior moción, varios de estos puntos también han sido rechazados por no ajustarse a la norma. Entonces, por lo tanto, creemos que esta moción habría que examinarla, que detallarla bien, que analizarla, que estudiarla, que trabajarla. Por lo tanto, de momento vamos a votar en contra. O sea, que Abadiño independiente al grupo independiente de Abadiño. Eskerrik asko, Javi. Vale, en relación a este punto, desde la JPNV creemos que el ayuntamiento pues, tiene contratado un 100% proveniente de fuentes de energías renovables, el suministro de la energía, y también tenemos placas solares instaladas en las escuelas de Zelaieta, y luego también en Astola también tenemos también placas solares. Y luego también, además, tenemos calderas de pastilla pellet en Champorta y en las escuelas de Matiena y aquí en Zelaieta también. Fue una inversión que se hizo hace años, ha dado bastantes problemas, pero bueno, se han hecho mejoras en las calderas y en los depósitos y esperemos que funcione mejor. Pero bueno, el Ayuntamiento de Abadiño ya está haciendo inversiones y está apostando por las energías renovables. En ese sentido. También el 5 de noviembre se va a abrir una línea de ayudas por parte de Europa, también que vienen a colación en relación a las ayudas e inversiones que está haciendo cada ayuntamiento, cada municipio en las energías renovables, y ahí como ayuntamiento pues vamos a entrar, ¿no?, en esa convocatoria y vamos a ver si tenemos posibilidades. Después de todas las inversiones que hemos hecho en los últimos años y en el último año también, pues a ver si entramos ahí con más subvención. Y bueno, de todas formas, lo que ha dicho Javi, todos estos puntos necesitan un trabajo previo, hay que analizarlos más detenidamente, pero nosotros desde el grupo EAJPNV, lo que acabo de decir desde el inicio de este pleno, apostamos por la congelación de todos los impuestos y tasas y el mantenimiento de las bonificaciones que ya están aprobadas hasta ahora. Y en este sentido, pues vamos a mantener esa postura y por lo tanto vamos a votar que no a esta propuesta de Un par de aclaraciones porque, o sea, cuando hablamos de impuesto, el Ayuntamiento puede apostar como institución con sus inversiones lo que vea oportuno. Pero esto es de aplicación a toda la ciudadanía, es decir, con esto lo que se quiere conseguir es que la ciudadanía apueste por ese tipo de instalaciones. Entonces no tiene nada que ver que el Ayuntamiento haga una cosa con que el Ayuntamiento bonifique a la gente para que haga en sus instalaciones privadas ciertas actuaciones que ayuden
a mitigar la emisión de CO2. Entonces, bueno, no tiene nada que ver el argumento eso con lo que hemos propuesto. Y luego ya, bueno, yo creo que ya el tema ya de decir que estamos apostando por las energías renovables, ostras, eso hay que mirárselo un poco, porque tenemos un eólico que no tiene ni aspas, imagínate cómo saca la energía ese eólico, es acojonante. Eso es una cosa. Y luego, lo del tema de las calderas, antes teníamos biomasa, tenía sus problemas, diferentes y muchos problemas de todo tipo, y la apuesta ha sido meter gas, que eso sí que no es neutro en carbono y emite CO2, entonces igual en vez de para adelante vamos para atrás, cuidado. Igual vamos a tener calor, espero, que por lo menos frío no pasemos, En invierno no. pero creo que habría muchas opciones diferentes, tirar por cualquier otra opción renovable y lo que hemos tirado es a quemar gas. Entonces, no creo que estemos en una situación de pues, alardear de nuestras políticas Yo defiendo la apuesta de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Abodeño, en las energías renovables. De hecho, aparte de todas estas inversiones que ha hecho el Ayuntamiento, se ha contratado a un nuevo técnico de medio ambiente. Entonces, pues bueno, yo creo que pues, con ese fin, ¿no? Con ese objetivo, para dar impulso a todas estas políticas de mejora. Y ya te digo, esa es la decisión y esa es la apuesta de este equipo de gobierno. Y ahí están los hechos. ¿Que no se han hecho bien las cosas en los últimos años? Pues no, todo no se ha hecho bien, por supuesto que no. Ha habido equivocaciones, pero yo creo que la apuesta en esta legislatura es clara. Ahí está la persona, el puesto de trabajo nuevo creado y ocupado y ya está trabajando en este sentido y vamos a seguir trabajando en esa línea. Vale, Oscar, ¿qué te la pasaste por gara orduen? A favor de la moción de Bildu, aldeko botoak. Kontrako botoak. Pasatuko gara 7. puntura. 7. puntuak dino, Abadeinoko, Bilduko, udal taldearen proposamena, 2022ko trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga ordenantza aldatzea. Esas 7. punto del orden del día, propuesta del Grupo Municipal de Bildu Abadiño sobre la ordenanza del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2022. Vale. Bueno, hau oso simple da aldaketa, lehen urtean gai hau nahiko landu zen ogasun batzordean eta aldaketa bakarra planteatzen dugu. Orduan, konturatzen albinez errata badagoela, baina bueno. Kontua da, filosofia ezin da. Familia ugarientzako hobari bat planteatzen da. Familia ugarientzako, hor ulertzen dugu, ibilgailu kopuru bat aukitzea, ez da, egoera gehiago behartzen dituela horretara, eta orduan, hobari bat laguntza aldera, 150-koa. Eta 150-koa baldin bada familia anitza baina bereziko kategoriakoa. Decía en castellano, en euskera, que la modificación en este sentido simple sería bonificar a las familias numerosas. Entendemos que por la casuística o los números de la familia, pues puede ser más posible que necesiten algún vehículo más, entonces pues una bonificación del 50% para las familias numerosas y un 75% para las familias numerosas especiales, de categoría especial. Vale, bien. Sí. ¿Independientes? Bien. Respecto a esta propuesta del tema de bonificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, aquí se habla de unas cifras, por ejemplo, se cita de un 75% para aquellas incluidas en categoría especial, siempre y cuando la renta familiar no supere el importe correspondiente a 4,5 veces el salario mínimo interprofesional vigente para cada ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablaríamos de, pues si multiplicamos el salario mínimo interprofesional por 4,5 nos daría una cifra más o menos de unos 4.400 euros. Entonces, bueno, aquí hay cifras, porcentajes que, bueno, que entendemos que se deberían de analizar y ver por qué se han puesto estos porcentajes y por qué no podrían ser otros, y esto hay que trabajarlo. Por lo tanto, nosotros no vemos estos números y votaremos en contra. Vale, ricasco. Desde el grupo de la JPNV también estamos en la misma tesitura que ha comentado Javi.
Por lo tanto, vamos a votar que no a esta moción. Bozketara pasatuko gara orduen. 7. puntuan, bai? Ez, digarrek gure nagoitia prozesuak bat azken baten bost mozioetan landu ditugu proposamen batin atal ezberdinak eta argudioak eta antzekoak esan direz, alde bitatik bat, eta nik uste dute Eusnarrieta bai berezi duela bereziki erabiltzen da metaforarekin, kongelazioaren metaforarekin, ez? Bereziki hori erabiltzen dugu kanpora begira, kalera begira, komunikari begira, jenteari esateko ez goaz igoten ez tasak eta zergak, baina ez dugu esaten ez gaude preste ere ezer bagatzeko eta ez inungo baririk emateko. Hau da, ez gaude prest uko egiterik nolabait ere tasak eta zergak izatea nolabait ere gure diru altxorra eta bar, ez? Hori, nik ustez, printzipioz trampa egitea da, pixkala metafora hori. Eta gero, beretan hartzen badugu kongelazioaren metafora bera ere jarraituta, edozein elikagai, edozein gauza kongelatzen danean ere ez da betiko. Hau da, edozein elikagai ere kongelatuta egonda badauka data kaduzidadeako bat. Hau da, 10 urtetan aipatu da, 2010ko tasetaz hitz egiten ari gara, hitz egin behar dugu eta bar. Oso sarkitu da, hau da, horrek ez du balio gaur eguneko realitateari aurre egiteko. Eta zentzu horretan, kongelazioa ere ezin da izan alternatiba. Ezetarako ez. Hau da, gizarte aldatzen ari da, berezik ikainera ez dugu, 2 urtetan ikusi dugu zenbat aldatu da. Pandemia baten mundu oso bat jarri da bainkazu gora. Eta hau hitz egiten ari gara, kongelatu egiten ditugu, eta orain 10 urteko ordenantza daukagu, ez dakiz da nahikoa da, eta hitz egin behar dugu, baina guke mahai gainean jartzen dugu zu proposamenak. Gobernu taldeen aldetik, dagona da, kongelazioa. Ba, hitz egin behar dugu, zure batzordetan. Ez dago inungo prestutasunik hitz egiteko ez eztabaidatzeko. Mahai gainean ez dago inungo proposamen izun aldetik. Hausnarketa hori. Hartuko dugu kongelazioaren mantra, baina benetan gure buruari, gure zeuen buruari, gezurrak esaten ari zarete. Bai gizarteari, eta baita ere. Realitateari. Hori horan da? Hori horan txula? Itxuli mesez, hori zure iritzi da. Bai, iritzi da. Demostrable, zer dut? Bale, neko da. Itxuli mesez, itxuli, neko da, bale. Neko, ja, bueno. Kongelazioa nire badako la Bale, Gonzalo mesez. Itxuli mesez. Quiero hacer una reflexión general sobre las 5 mociones y sobre los argumentos que se han repetido a la hora de defenderlas y de oponerse a ellas. Y se remite a uno de los argumentos que es bueno, dice que son argumentos que se usan de cara a la galería para decir básicamente desde la parte que se opone a las modificaciones que no se van a asumir las tasas y los impuestos, pero al decir eso se oculta que se renuncia también a bajarlos. Dice que se utiliza para formular esa idea la metáfora de la congelación. Dice que la idea es decir, de que se congelarán los precios de impuestos y tasas. Dice que esa imagen es básicamente una trampa. Dice que cuando se congela algo, pues no se congela para siempre, que es un proceso que tiene una fecha de caducidad. Y en ese sentido la congelación no puede ser una alternativa para problemas del calado de los que se plantean aquí. La realidad cambia de forma rápida, como ha demostrado por ejemplo en el caso de la pandemia, pero a pesar de ello pues, se opta por remitirse a ordenanzas de hace 10 años que se preservan bajo la forma de la congelación con algunas modificaciones. Dice que lo que echa de menos son propuestas activas y que la congelación finalmente se ha convertido en un mantra. Bueno, pues a este comentario de Gonzalo le puedo decir que no estáis en mayoría, que hay otras mayorías, ¿no? Que parece que no aceptáis el no a vuestras propuestas, parece que no aceptáis, y cuando se os dice a no a vuestras propuestas, empezáis a hablar de trampa, de mantra, de que no os gusta, ya sabemos que no os gusta,
Pero esto es el juego democrático, es este. O sea, y ya está. Y vamos a pasar. Botazio ahora pasado. Zuk esan duzu. Nik esatu trampa bat egiten dela, erabiltzen den zerekin argumentukin. Da esan dutzu gozatxo bat. Nik induten reflexioa da, reflexio ariketa bat. Ez gabiz bozkatzen hori, Eta minorian egon zeinar, inok babestu harik ere, eskubidea daukat hausnarketa hori egiteko. Eta egin dozu. Bai. Eta nik erantzun dutzu. Bai. Eta jarraituko duzu basala. Baina, ezagutzu guzat, hausnarketa egiteko ez da behar gehiengorik, Ez. Baimena eskatu dira gehiengo batena hausnarketa inalizateko. Egin dozu, eta itxi dotzut, Listo. Bakarri falta zen ez duzu itxiko. Zer gara, nun bizi gara ba? Nik nun bizi gara. Hau da demokrazia gatela, baimena eskatu dira zunik hausnarketa bat egiteko ala. Itxi dozu. Eskerrik asko, eskerrik asko, zeinak. Ez. Alkate jauna, eskerrik asko. Horretako zeu ezaia. Eskerrik asko alkate jauna. Eskerrik asko alkate jauna. Eskerrik asko zeuri. Eskerrik. Venga, votos a favor de la moción del punto 7 sobre la ordenanza y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2022. Votos en contra. Horrela jarraitzen dugu. Gokuz beste bi punto, 8. puntoa, Podemosen mozioa, pobrezia menstrualarekin amaitzeko mozioa. 8. punto del orden del día, moción de Podemos, moción para el fin de la pobreza menstrual. Vale, irakurketa egingo dut. Mozio honena. Exposición de motivos. ¿Qué es la pobreza menstrual? Se define como la falta de acceso a productos adecuados para la recogida del sangrado menstrual, la falta de jabón y agua potable, así como la falta de lugares seguros y saneados para el aseo. Además, se añade el tabú que encierra la menstruación, los falsos mitos y el estigma que supone, lo que dificulta que este problema adquiera el carácter urgente que tiene. En la actualidad hay 1.132.425 mujeres en Euskadi y obviamente no todas ellas están menstruando, ni se incluye en esta cifra a las personas trans que menstruan, pero sí tenemos en cuenta a las mujeres cisgénero en edades comprendidas entre los 12 y 55 años. Aproximadamente el 30% de la población total de Euskadi está menstruando mensualmente. El hecho de menstruar es considerado aún hoy como algo íntimo, privado o como mucho una cosa de mujeres. Sin embargo, es social, cultural y político. Y es que en el marco político donde buscamos poner el foco, ya que este sistema capitalista y neoliberal solo contempla el carácter productivo de las personas y no pone el foco en su propia naturaleza y necesidades fisiológicas, y obvia una característica tan natural como la menstruación y los cuidados que debemos prestarle a la misma. Los productos de higiene menstrual son productos de primera necesidad y a pesar de ello no están considerados como tal. Esta situación, junto con la desinformación, la falta de educación y los mitos creados en torno a la menstruación, dan lugar a que exista una extendida pobreza menstrual. En un momento como el que atravesamos, marcado por la crisis de la COVID-19, en el que el número de personas por debajo del umbral de la pobreza está creciendo, y en el que muchas familias están dejando de percibir ingresos y tienen graves dificultades para cubrir sus necesidades básicas, también se debe poner el foco en la pobreza menstrual. Y es que esta problemática se ha acrecentado debido a la pandemia, ya que no se está asegurando la distribución de productos de higiene menstrual entre las personas más necesitadas, dada la invisibilización de la necesidad básica que supone el poder acceder a dichos productos. No es admisible que, existiendo tal pobreza en nuestro territorio, no existan políticas que hagan hincapié en la educación menstrual y que faciliten el acceso de manera gratuita a los productos de higiene menstrual, o al menos que se consideren como productos de primera necesidad y por tanto se reduzca el IVA que se les aplica, ya que la imposibilidad de acceder a estos productos tiene un impacto directo en la vida diaria de que nos menstruan. Como autonomía avanzada e innovadora que consideramos, debería ser nuestra responsabilidad paliar esta pobreza menstrual garantizando el acceso a compresas, tampones o copas menstruales en todos los centros de estudios, instituciones o espacios comunes,
al igual que sensibilizar y formar a la población en cuestiones relacionadas con la menstruación. En consecuencia, proponemos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. El municipio de Abadiño insta a la Corporación Municipal a que adopte el compromiso de crear y fomentar campañas de sensibilización y formación entre niñas, niños y adolescentes en torno a la educación menstrual, incluyendo temáticas como la promoción de la salud menstrual, la existencia de la pobreza menstrual y el origen de los mitos y tabúes existentes en torno a la menstruación, para que de esta manera los y las más jóvenes no sigan siendo agentes transmisores y perpetradores de la desinformación, los estigmas y desigualdades que supone el hecho de menstruar. 2. El municipio de Abadiño insta a la Corporación Municipal a dotar de dispensadores gratuitos de productos de higiene menstrual a centros de educación, casas de mujeres, centros cívicos, instalaciones deportivas, bibliotecas, consultorios médicos y en general a espacios pertenecientes a la administración pública, garantizando así el acceso gratuito de dichos productos a todas aquellas personas que lo necesiten. 3. El municipio de Abadiño insta a la Corporación Municipal a garantizar que todos los espacios de la administración pública cuenten con infraestructuras y espacios óptimos con una señalización adecuada para la higiene menstrual, haciendo especial hincapié en la adopción de medidas que garanticen el acceso a este tipo de infraestructuras, espacios y servicios a las personas en situación o riesgo de exclusión social y en garantizar la accesibilidad universal a los mismos. 4. El municipio de Abadiño insta al Gobierno vasco a solicitar la elaboración de un estudio específico a nivel de Euskadi sobre la pobreza menstrual que sirva de diagnóstico y contenga recomendaciones de políticas públicas de aplicación. Y 5. El municipio de Abadiño insta al Gobierno vasco a, desde su ámbito competencial, apoyar todas las iniciativas estatales que impliquen la reducción o gratuidad en el coste de los productos de higiene menstrual, apoyando tanto la aplicación del IVA superreducido a estos productos como a su gratuidad completa. Vale, hau da Podemosen izenean irakurri dodan mozioa, eta, bueno, gai honen inguruan, EAJ PNV-tik. Parkatu, mozioen inguruen hasi orduko, horreko pleno baten me komenta, euskeran ordenantzi ez da bilela betetan, eta kasu honetan beni pentsetan dut, dano dekogule euskeraz da erderaz mozioa, eta euskeren ordenantzi betetako euskeraz irakurri zebezendiko litzaikela. Edo euskeraz bakarrik edo behintzat bizetan. Bale, euskeraz irakurriko. Bai, euskeraz. Abadiñoko pobrezia menstrualarekin amaitzeko mozioa zioen azalpena. Zer da pobrezia menstruala? Honela definitzen da. Hilerokoaren odol jarioa jasotzeko produktu egokirik ez izatea, xaboirik eta ur edangarririk ez izatea, eta garbitzeko leku segururik eta saneaturik ez izatea. Gainera, hilekoak berekin gordetzen duen tabua, mito faltsuak eta berekin dakarren estima gehitzea dira. Eta horiek guztiak zaildu egiten dute gai hau premiazkotzat hartzea. Gaur egun, 1.152.995 emakume daude Euskadin, eta jakina horiek guztiak ez dute hilerokoa aldi berean, eta kopuru horretan ez dira sartzen menstruatzen duten trans pertsona. Baina, 12 eta 55 urte bitarteko emakume cisgeneroak kontuan hartzen baditugu, Euskadiko biztanleria osoaren 30% hilekoa izaten ari da hilero. Hilekoa izatea gaur egun ere intimotzat, pribatutzat edo gehienez ere emakumeen gauzatzat hartzen da. Hala ere, soziala, kulturala eta politikoa ere bada. Eta esparru politikoan jarri nahi dugu arreta. Izan ere, sistema kapitalista eta neoliberal honek pertsonaren izaera produktiboa baino ez du kontuan hartzen. Eta ez ditu bere izaera eta behar fisiologikoak kontuan hartzen. Eta alde batera uzten ditu hain naturala den hilekoa eta ari eman behar dizkigun zainketak. Hilekoaren higienerako produktuak premia handiko produktuak dira, nahiz eta ez diren halakotzat hartzen. Egoera honi gehitzen zaizkio desinformazioa, heziketarik eza eta hilerokoaren inguruan sortutako mitoa. Eta horiek direla eta eratu dago pobrezia menstruala. Une honetan, COVID-19 krisiak eragin da, pobreziaren atalaren azpitik dauden pertsonen kopurua hazten ari da. Eta gero eta familia gehiago ez dute diru sarrerarik jasotzen.
eta zailtasun handiak dituzte oinarrizko beharrak asetzeko. Eta horien artean, pobrezia menstrualari ere erreparatu behar zaio. Izan ere, arazo hori areagotu eginda pandemiaren ondorioz. Izan ere, ez da bermatzen behar handiena dutenen arteko hilekoaren higiene produktuak banatzea. Produktu horiek eskuratzeko oinarrizko beharra ikusezin bihurtzen ari baita. Ezin da onartu gure lurraldean pobrezia mota hori egon arren, hezkuntza menstruala azpimarratzen duen eta hilekoaren higiene produktuak doan eskuratzea ahalbidetzen duen politikarik ez egotea. Edo gutxienez premia biziko produktutzat hartzea eta beraz aplikatzen zaien beza murriztea. Izan ere, produktu horiek eskuratzeko ezintasunak eragin zuzena du menstruatzen dutenen eguneroko bizitzak. Gure ustez, autonomia aurreratua eta berritzailea garenez, gure erantzukizuna pobrezia menstruala hori arintzea izan beharko litzateke. Ikasketa zentro, erakunde edo espazio komun guztietan hilekoaren konpresak, tanpoiak edo hileko kopak eskuratzeko aukera bermatuz. Bai eta herritarrak hilerokoaren lotutako gaietan sentsibilizatzea eta prestatzea ere. Ondorioz, Elkarrekin Podemosek ondoko akordioa hartzeko proposatzen dio udalbatzari. Akordioa, 1. Abadiñoko udalerriak udalbatzari eskatzen dio haurrak eta nerabeak hilerokoaren hezkuntzaren inguruan sentsibilizatzeko eta prestatzeko kanpainak sortzeko eta sustatzeko konpromisoa har dezala. Besteak beste, hilekoaren osasunaren sustapena, pobrezia menstruala eta hilerokoaren inguruan dauden mito eta tabun jatorria. Horrela, gaztenek ez dute jarraituko hilerokoaren desinformazioa, estigmak eta desberdintasunak transmititzen eta iraunarazten. 2. Abadiñoko udalerriak udalbatzari eskatzen dio hilekoaren higiene produktuen doako banatzaileak jartzeko hezkuntza zentroetan, emakumeen etxeetan, zentro zibikoetan, kirol instalazioetan, liburutegietan, mediko kontsultategietan eta oro har administrazio publikoaren eremuetan. Horrela, bermatuko da produktu horiek doan eskuratu ahal izango dituztela horien beharra duten orok. 3. Abadiñoko udalerriak udalbatzari eskatzen dio administrazioko gune guztiak hilekoaren higienerako azpiegiturak eta behar bezala egokitutako espazioak izan daitezela bermatzeko eskatzen dio udalbatzari. Seinala hastapen egokiaz, bereziki azpimarratuz, gizarte bazterketa egoera edo arriskuan dauden pertsonei horrelako azpiegitura, espazio eta zerbitzuetarako eskuragarritasuna bermatzeko neurriak hartzea eta haietarako irisgarritasun unibertsala bermatzea. 4. Abadiñoko udalerriak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Euskadi mailako azterlan espezifiko bat egin dezala pobrezia menstrualari buruzko diagnostikoarako baliagarri izatea eta aplikatu beharreko politika publikoen gomendioak eman ditzala. Eta 5. Abadiñoko udalerriak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio bere eskumen eremutik hilekoaren higiene produktuen kostua murriztea edo doakoa izateari begira, estatuko ekimen guztiei babesa ematea eta laguntza ematea produktu horiei bez supermurriztua aplikatu dakietela edo produktu haien erabateko doakotasuna lor daiteke. Vale, bueno, en relación a esta moción presentada por Elkarrekin Podemos, desde AJPNV, el grupo de AJPNV Abadiño, nos han informado de que hay una enmienda transaccional firmada en el Parlamento Vasco con socialistas, Podemos y AJPNV, entre los 3 grupos. Nosotros sí que pensamos que aprobada esta iniciativa en el Parlamento Vasco, la iniciativa la cual llevará a cabo un diagnóstico con sus correspondientes medidas y recomendaciones y que esto sería en coordinación con las distintas administraciones y que por lo lógico, desde el grupo AJPNV vemos que es esperar a ese mandato que se aprobará en el Parlamento y conocer la forma de actuar y no adelantarnos con la aprobación de esta moción. El gobierno vasco, nosotros pensamos que tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que seguir para adelante con esta enmienda a la transaccional, se acordará lo que se tenga que acordar
en relación a la pobreza menstrual en el Parlamento Vasco y bueno, pues posteriormente se verá qué medidas adoptar en cada municipio, en este caso en Abadiño. Por lo tanto, nosotros vemos que no es necesario adelantar con la aprobación de esta moción que presenta el Carrefour Podemos por esa decisión de que ya se está trabajando en el Parlamento Vasco. Aquí está el acuerdo firmado por los grupos Euskal Abertzaleak, JPNV, Euskal Sozialistak y el grupo del Carrefour Podemos. Son 3 puntos y bueno, tampoco voy a dar lectura aquí a la enmienda transaccional, pero bueno, eso es lo que pensamos desde el grupo de la JPNV. Vale, o sea, el resto de los grupos, no sé, Bildu, si queréis comentar algo. Bai, bueno, nik uste dugu gai hau sakontasunez landu behar dela, baina aldi berean, ikusten dugu bai gauza konkretu batzuk, udalerri moduan aurrera eraman alde duzenak, bai dena kontzientziazioa, gizarteko espektro desberdinetan, eta baita ere fisikokia dispensadora hori udaletxe bezala egin alduguna. Eta bai, guk aprobetxatzen dugu aukera, 3. berdintasun planaren lan horren baitan sartzeko mozio honen esan egun espiritua eta udaletxe bezala aurrera pausak emateko zentzun horretan. Hortaz, ikusita gaur egun Abadiñoko udaletxean ez dagoela hori lantzeko iniziatibarik eta lehenengo adia dela holako iniziatiba bat udaletxeko pleno bateko mahai gainean dagoena. Horregatik, guk hau lantzeko helburuarekin baiezko bozka emango diogu gaurko mozioari. Decía que vamos a votar que sí, porque es la primera vez que se habla en estos términos sobre este tema en este ayuntamiento, en este pleno. Puede que se tenga que abordar una manera más integral del tema, pero es que ya llegamos tarde. Y bien, y si ya vamos a seguir reflexionando y tal y cual, pasará tiempo y años y no haremos nada como municipio. Entonces, bueno, pues podemos coger los puntos que aquí indican para realizar como municipio. Es compatible para mí con realizar una gasto integral y pedimos que se incluya en el trabajo del 3er plan de igualdad de Abadiño y bueno, pues por eso vamos a votar que sí. Vale, sí, nosotros desde Abadiño Independiente a Grupo Independiente, vale, vemos, aquí habla por ejemplo del punto número 2, que bueno, en donde se faciliten pues, dispensadores gratuitos, productos de higiene, etcétera, centros cívicos, administración, instalaciones deportivas, bibliotecas, etcétera, en todas las instalaciones públicas de Abadiño, garantizando así el acceso gratuito. Aquí se refiere a todas las mujeres. Que bueno, pues igual como una utopía, pues bueno, creo que podría estar bien. Y luego sí que voy a leer un párrafo que ni lo he escrito yo, ni lo ha escrito ningún hombre, sino un grupo de mujeres que no son sospechosas de machistas, ni por nada por el estilo, en donde están trabajando el tema de la pobreza menstrual. Y yo creo que bueno, pues es un poco de como reflexión y como debate interno. Y dice: el suministro indiscriminado, gratuito y universal de productos higiénicos para mujeres podría aliviar de forma tan imperceptible la situación a mujeres en deprivación material que apenas sería valorable. Si no pueden pagar otros productos de salud o suministros de hogar esenciales para unas condiciones de vida dignas. El suministro universal e indiscriminado en espacios públicos, universidades, casas de mujeres, etc., solo alcanzaría un pequeño porcentaje de mujeres y con muchas dudas de que alcance a las mujeres diana de esta iniciativa. Bueno, eso como reflexión. Y bueno, y refiriéndonos aquí a Abadiño, vemos que sí que existe una problemática, sobre todo para las mujeres que tienen escasos recursos económicos, y entendemos que desde el área de bienestar social y más concretamente desde el propio Banco de Alimentos se dispensa y se seguirá dispensando productos a las mujeres que tengan esa necesidad, esos productos higiénicos
particulares para las mujeres y que no puedan costearse la compra de los mismos. Nosotros, por lo tanto, votaremos en contra de esta moción. Vale, eskerrik asko, Javi. Bozkaketara pasatuko gara, orduan. 8. puntoko pobreziaren menstrualarekin amaitzeko mozioaren aldeko botoak, votos a favor. Votos en contra. Aurrera jarraitzen dugu. 9. puntora pasatzen gara. Alkatetza dekretuak, 9. punto de orden del día, decretos de alcaldía. Ez dokumentatzeko puntu honetan. Azkeneko puntora pasatuko gara, galdera eskariak, pasamos al último punto de orden del día, ruegos y preguntas. Punto honetan, aurreko plenoan esan aben gauza bardina esango da. Ez dugu jaso galderarik edo eskaririk, holan jaso eskero, 58 orduarino pleno hau baino jaso eskero galdera edo eskariak, pleno honetan erantzuna emango jake. Ez dugu jaso, orduan, momentu egiten diezen galdera eta eskarietan, jaso egingo duz, eta urrunoko batzordetan erantzuna emango dugu. Gaur jasotzen dugu zan galdera eta eskariak. Decía que estamos en el último punto, ruegos y preguntas. En esta alcaldía no hemos recibido en las últimas 48 horas ningún ruego y pregunta. Si así, si hubiéramos recibido alguna ruego o una pregunta ante este pleno, en este apartado le daríamos contestación. Pero bueno, no hemos recibido, por lo tanto, cualquier ruego o pregunta que se haga en este pleno, en las distintas comisiones se dará respuesta. Y por cierto, los ruegos y preguntas que se hicieron en la anterior comisión, en el anterior pleno de septiembre, se han ido dando respuestas en distintas comisiones. Bueno. Bien, bueno, hace 720 horas hicimos unas cuantas preguntas, es decir, el pleno anterior. Eta hor galdera oso argi bat izan zen, aber abadiñoko aurten udan, piztinako erabiltzaileak zenbat izan ziren, zenbat abonatu egon ziren, eta hori dati zenbat ez ziren abadiñokoak. Hori ez dugu erantzun, ez dugu jaso erantzuna, ez kiroletako batzordan ez. Hortan pasatu da hilabete bat, eta ez dugu inon jaso, eta zuk izan zen urrengo batzordetan edo urrengo plenoan erantzungo zendula, ez dugu erantzunik. Bai, itxuli mesedez. Sí, decía que el pleno anterior preguntamos a ver cuántos abonados hubo las piscinas este año en verano y cuántos de ellos eran de fuera de Abadiño. No se ha contestado en Comisión de Deporte y estamos aquí en el pleno, acaso un mes, tampoco hay respuesta. Yo di una respuesta en la Comisión de Deportes. Pero hay un acta y en el acta está reflejado mi respuesta. Pero no aparece ni un número ni una respuesta numérica de esa pregunta. Se dijo que no se iba a responder. Entonces, si la respuesta es que no se va a responder, pues no creo que sea válido, ¿no? Tendrá que ser un dato la respuesta. El dato que yo doy, bueno, sin más, es que al final se va a ver un monólogo. Yo tengo una carpetita aquí y la he bautizado monólogo de H. Bildu. Bueno, lo puedes llamar como quieras, ¿es tu carpeta? No, es que son frases que tú utilizas. Tú sueles utilizar muchas palabras, las tengo aquí apuntadas: hemeroteca, propaganda, discriminación, incertidumbre, monólogo y ONG. Son palabras tuyas que suelo utilizar muchas veces en los plenos. Y volvemos a lo mismo. Siempre lo mismo. Las piscinas de Abadiño no se podrán abrir. ¿Quién lo dice? EH Bildu. Podrían no abrirse, no es que no se van a abrir. Vale, lo dijiste un año y otro año, volvemos a lo mismo. Esto lo publicáis. El día 15 marcáis una instancia en la cual ponéis que necesitáis unos datos. Y el día 14 sí, el mismo día 14, la instancia se hizo telefónicamente. Decís que habéis pedido una instancia urgentemente a la Concejalía de Deportes el día 15, ¿no?
presentáis el día una instancia 14. y el día 14 ya estáis publicando que habíais Claro. pedido eso, Antes, no lo habíais pedido. mira, personalmente le dije yo a Ion, antes de publicar en la prensa, le dije, No, mándale a Pacho para que sepa que vamos a pedir una comisión urgente. Mándaselo, que los canales que utilizáis siempre, que era mediante WhatsApp, y te lo mandó. Aquí está. Ya, pero él te lo Aquí está, mandó, día te lo mandó 14. y después de mandártelo Día lo 14. publicamos. Es fácil hablar, Pacho, pero tú sabes que eso no es así. Vamos Es a decir, contar. no. Hablas y Sí, Pancho sí, y ya está, ¿eh? ya está, sí, Vale, sí. ya Yo voy a está, hablar ¿eh? rápido. Vale. Había un grupo de WhatsApp en el cual hasta poníamos los días de la comisión, se pactaban por si no podíamos y tal y cual. Yo lo mandé ahí. De hecho, de ese grupo me he salido, porque viendo que no sirve para nada y no vas a contestar para nada, pues me he salido del grupo. Pero no puedes decir que no se te comunicó, cuando sí se te comunicó. Y si no, sacamos el WhatsApp y comemos. Sí, pero aquí el tema es, la pregunta es clara, ¿cuántos abonados? Y no habéis querido decirlo, No porque, estáis dejando ¿y por qué hablar. no lo queréis O sea, decir? no estáis dejando hablar. ¿Cómo que no? No, Claro, Patxo, habéis termina eta ya interrumpido está, los vale. dos. Bestela ez dugu aurrera egiten. Vale, termina Patxo, si has terminado, pues ya está. No, sin más. Yo lo que le digo a ellos me han publicado aquí el día 14 que hay 750 abonados, 250 plazas, tal. Han buscado una información. ¿Esta información os la habéis inventado o de dónde la habéis sacado? Porque yo ni la tengo. No, y no. Y yo lo que no voy, perdona, Miquel, yo lo que no voy a hacer es pedirle a la instalación deportiva una información que vosotros ya supuestamente estáis publicando o estáis mintiendo de dónde la habéis sacado. Esta persona que os ha dado la información os la puede dar perfectamente. No. Mira, O sea, te voy a explicar un minuto solo. No, le explico un minuto. Eso fue. Hasta esa fecha, que eran los primeros 3 días de apertura de la piscina, que evidentemente después vienen mucho más abonados, hasta esa fecha hubo ese número de abonados. Ese dato sale de ahí. Una persona nos la dice. No vamos a revelar quién fue, porque aquí han pasado otras cosas que se nos han contado que tenían que ser normales en los cuentes y puede que tengan represalias. Entonces, por si acaso, para la integridad física de esa persona, no vamos a decir quién nos la dijo. Bueno, Eso es lo primero. Miguel, lo lo primero. que dije, Y lo un segundo- 42% con la medida que habéis solicitado. Eso es lo que habéis subvencionado a la gente del exterior. Y un 22% a los de abajo. Eso lo dice la ley, Eso no lo decimos sabéis. nosotros, lo dice la ley. Vale. Nosotros lo que hemos hecho es que se cumpla la ley, nada más que eso. Aplícalo en Lemoa, aplícalo en Arrigorriaga y aplícalo en Durango. Perfecto. Para que los Pues lo amarillos tendrán que se beneficien. aplicar, lo tendrán Aquí que los aplicar. tengo. Lo Que tengo. no te quepa duda Vale, de que algún día lo van a aplicar. Vosotros sois un partido estatal y podéis perfectamente, tenéis ahí en el Estado español, tenéis diputados. De Carlos, si supuestamente tiene que cumplir, aquí lo tenéis. Lemoa, Arrigorriaga y Durango. Pues claro que sí. Yo no me lo estoy Evidentemente, inventando. Vosotros. no es lógico que Ya no está, se llama Miquel, pero eso no tiene que ver con nada de ya ello. está. La pregunta es ¿cuántos usuarios hay? Ya está. Besterik, La pregunta es ¿cuántos usuarios hay? Y no se responde. Y Beste- pasamos comisiones plenas y estáis hablando de otros temas y no lo decís. ¿Por qué? Porque habéis intentar justificar el fiasco de la gestión de este verano, intentando decir que es porque ha venido gente de fuera por la culpa de Bildu, que ha bajado las tasas. Eso es lo que te ha molestado. Patatín, que el pueblo patatán, se ha no, dado porque es cuenta de lo que mentira. habéis hecho. Galdera zuzena. Porque es mentira. Zenbat erabiltzaile daude. Galdera zuzena eta gaur ez bada hurrengo plenorako. No, ya se preguntó y se ha preguntado mil veces. No se dice el dato Konpromisoa beteko zenbat por- erabiltzaile daude. porque es demoledor. Porque el dato Eskubidea bada. va a ser demoledor. Entonces no se da. Mikel, beste galdera. ¿Por qué no se responde a la pregunta? Bai. Komisioan tratatu da. Esta era Ez dago erantzun. Esto es erantzungo. Egingo dugu eskari formala bat, Hori da. egita daukagu ya. Egita daukagu. Kontentzioso administratibo. Eskari formala plenoan eginda dago. Alkatek esan duenarekin galdera guztiak erantzuko direla, eskari formala eginda dago. Formala hauxe da. Organo gorrena da plenoa. Formala hauxe da. Bueno, bestela, joan barba gara epaitegitara bajongo, gara, baina uste dut hori ez dela bidea. Bidea da, galdetza eta erantzun normala da datu bat, La ley gustatu aliatzu gehiago, No lo obliga a dar la información. Vale. Macho. ¿Qué quieres que diga? ¿Que no se va a dar la información? No se va a dar. Ya está. Punto. Porque lo que queréis es jugar. Lo bonito de la matemática, y tú lo sabes, lo bonito de la matemática es jugar con los porcentajes. Que eso lo sabes hacer muy bien. Venga, beste galdera de Euskaririk. A mí es bastante importante darle Claro. pero no decir públicamente que no se va a dar ese dato, ojo, pues me va a tener Pues ya está. pues mal, no está bien eso. oye, mira, yo hay una cosa que quiero decir bien clara, porque dices unas cosas que son graves, no, gravísimas, diciendo,
no digo la fuente de información, porque puede peligrar la integridad Vale, física. integridad física no, me he equivocado. Vale, integridad porque eso hay que corregirlo, porque Bien, eso parece quiero que corregir, vivimos, vale, quiero porque corregir. si no parece que vivimos en una Ha sido república que he utilizado mal. bananera y dictatorial. Es que eso es grave, gravísimo. Parkatu, Bien. Mikel, parkatu. No, ya está. es para corregir eso. porque No, vamos, no quería decir que le vais a pegar a esa carrera, quiero decir que vamos. que a nivel de represalias laborales o lo que sea, ese tipo de repercusión, Vale. no que nadie le va a pegar, eso está Beste claro. galdera edo eskaririk, o otro robo o pregunta que tengáis. Bai, bi gauza bakarrik. Que se diga la verdad en lo referente a lo que hemos dicho al principio, que yo no entré a ese despacho a coger ni un documento sin ningún permiso. Eso, vamos a la siguiente reunión que estemos en urbanismo. La persona implicada allí se le preguntaré yo a ver qué pasó. Y desde aquí ya te invito a que rectifiques lo que has dicho, que yo entré ahí sin permiso. Eso te lo digo. Robo o Y lo segundo, eso es un ruego. Y bien, y dos preguntas más o dos ruegos más. Que el frontón, el Matiena, del sábado al mediodía se cierra y todo el fin de semana está cerrado. Queremos que ese frontón se debe utilizar. El tema de las luces, etcétera, que hay que regular un poco los horarios porque hay veces que la gente va a jugar sábado a la mañana tal, aquí y no hay luz, hay que pulir eso. Y luego el tema de los vestidos del campo de fútbol, pues me han dicho familias de sobre todo edades menores que se han tenido problemas con los vestuarios porque no hay espacio. Hace tiempo ya, cuando una situación normalizada, estábamos trabajando con el tema de vestuarios y tal. Claro, pues en la de COVID y tal, pues nos ha estado parado el tema y ahora otra vez que digamos se retoma la actividad, pues usuarios, yo hasta hoy lo desconocía, hoy me han dicho, les voy a preguntar en el pleno, me han dicho, oye, ¿qué pasa? Que no sé, que el crío no se puede duchar, tal. He dicho, pues no tengo ni idea, voy a preguntar, me han dicho, yo voy a preguntar. Y pues bueno, al parecer hay problemas de gestión de espacio y hay gente que no se puede duchar, entonces pues pedimos, pues no sé, con quién, sí, con el cúmulo de fútbol a acabar, pero que se hable de la situación y pues se pula la situación y que todo el mundo se pueda duchar. Eso es como... No, ¿puedo responder? No, Sí. ya, pero responder simplemente a la pregunta esa, o sea, porque me extraña que digas eso o que se quejen porque los únicos que no se pueden duchar a día de hoy son los escolares. ¿Eso quién lo ha dictaminado? El protocolo que tiene el club. El resto se puede duchar y de hecho vestuarios tienen todos los equipos. Pues El ellos club dicen no que gestione. ellos dicen lo voy cosas- a preguntar. A mí me han dicho porque- que le han dicho los del club que es cosa de la venta. No, Yo te voy a no, decir, no, por no. eso he dicho, Sí, que a ver si conseguimos una Sí, fórmula. de hecho- Yo no estoy echando la culpa a nadie, estoy diciendo Sí, no, que si es no- un problema que no, hay por y eso que me hay que extraña, solventarlo, sin Vale. más. Listo, besteik? Bukatu zaten motan dugu pleno, bale? Eskerrik asko eta aurrengo arte.